bautismo en agua. La base bíblica para este tema la tomaremos de San Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera pregunta: ¿qué es el bautismo en agua? Es una de las dos ordenanzas importantísimas que el Señor Jesucristo dejó para la Iglesia: la Santa Cena y el bautismo en agua. Es un acto que identifica al nuevo creyente como parte del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. El bautismo debe realizarse según la fórmula de San Mateo, arriba mencionada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes se debe bautizar? San Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no es para los incrédulos, sino para aquellos que con una fe sencilla se han acercado a Jesucristo para obtener su salvación y como consecuencia, y en un paso de obediencia, se sumergen en las aguas para simbolizar así su total rendimiento y sepultura de pecados. Hacer discípulos significa que hay que enseñar a los nuevos convertidos acerca de lo que el Señor manda en su palabra. Entonces el bautismo en agua es un acto de obediencia y nunca un acto para salvación. Definitivamente el bautismo no es para salvación. Lo mismo debo decir del bautismo con el Espíritu Santo. Hay por allí doctrinas que predican que la persona que no ha sido bautizada no se salvará. Nosotros sabemos que la salvación se recibe por fe. Más adelante daré algunos detalles adicionales. ¿Quiénes pueden ministrar el bautismo en agua? Para responder a esta pregunta quisiera citar Mateo 28, 16 al 20 y Marcos del 15 al 16. En ambas porciones se hace referencia a las últimas instrucciones que el Señor dio a sus apóstoles, incluyendo que debían bautizar a los que aceptaran el Evangelio. Bautizan los que han creído en Jesucristo y cumplen con la misión de predicar el mensaje del Evangelio por todo el mundo. No se requiere una ordenación especial o respaldo de alguna iglesia o grupo en particular para realizar este acto. La Biblia narra que el Señor capacitó a aquellos que estuvieron con Él y fueron los primeros en entregar el mensaje del Evangelio. Todos los que son enviados por Jesucristo para predicar el mensaje están facultados para bautizar en agua. El pasaje que habla sobre la conversión e inmediato bautismo del etíope, a quien le habló Felipe en el desierto, ha sido motivo de algunas discusiones. ¿Podría hacer algún comentario sobre el pasaje en mención? Este pasaje se halla en Hechos 8, 26 al 40. Menciona la ocasión cuando el Espíritu Santo trasladó a Felipe al desierto en el preciso instante en que un etíope leía las profecías acerca del Señor Jesucristo, pero no las entendía. Felipe fue comisionado directamente para que evangelizara a esta persona y le explicara el significado de lo que leía, de lo cual el etíope sintió la necesidad de su bautismo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Se enmarca claramente que para ser bautizado se necesita primeramente haber recibido con todo el corazón el mensaje del Evangelio. Ahora bien, algunos toman este pasaje para persuadir que no es necesario recibir ninguna instrucción antes de ser bautizado. En este caso fue necesario hacerlo así, debido a que fue la única oportunidad que tenía el etíope de bautizarse, pues él iba para su país lejano y urgía de un bautismo inmediato, el cual no le fue negado.
En casos similares puede obrarse de la misma manera, debido a la premura de la circunstancia. De lo contrario, es natural y conveniente instruir al discípulo que va a sumergirse en las aguas del bautismo. Bíblicamente, tampoco es aceptable hacer esperar a la persona deseosa de un tiempo muy largo de enseñanza. ¿Cuál es la forma bíblica de bautizar? La palabra bautizar significa sumergir. No es rociar simplemente, sino sumergir totalmente en el agua. Al respecto, tengo un pasaje muy adecuado en Romanos 6, del 3 al 4, que dice: ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, pero por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también seremos en él de su resurrección. Esta porción revela que el bautismo de agua es una manera de expresar la muerte y resurrección del individuo, a la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo. No encuentro en la Escritura otra forma de bautizar aparte de la que he mencionado, sino por inmersión. Si hay otras formas, no son las originales. Surgieron en el curso del desarrollo del cristianismo. Bautizar por inmersión es la forma que se ajusta totalmente a la Biblia y a las figuras que se quieren expresar. El bautismo de niños, como el bautismo por aspersión, rociamientos y otras formas, vinieron a ser adaptaciones por los dogmas y doctrinas que pregonan que el bautismo es imprescindible para ser salvos. Pero si vamos a la fuente de nuestros ejemplos, nuestro Señor Jesucristo declaró: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma original del bautismo cristiano, no como argumentan algunos diciendo que solamente es en el nombre de Jesús. A nuestro juicio, el bautismo de Jesús nos dio el verdadero ejemplo, en cuanto a que debe ser por inmersión. ¿Es así? Exactamente. La Escritura declara: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. El término subió significa que fue sumergido. Algunas de las razones que proponen los defensores de otras formas de bautismo es que como puede explicarse el hecho de que el carcelero de Filipo se haya bautizado casi a la medianoche o por la madrugada, junto con toda su familia. Al respecto quiero hacer notar dos cosas. Hechos 16:33 es la porción donde se lee el caso citado. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Notemos que inicialmente estaba en un lugar y después se fueron a su casa. Pudo ser que primero hayan buscado un lugar donde bautizarse. Y en segundo lugar, los romanos eran muy devotos al baño continuo, a tal grado que en sus casas tenían piscinas. Sea de una o de otra manera, creo que Pablo y Silas practicaron la forma bautismal que habían recibido del Señor Jesucristo. ¿Qué puede decirse respecto a los privilegios de las personas bautizadas? El punto primordial reside en la obediencia al Señor. Uno no puede decir que desea hacer su voluntad y permanecer en franca rebeldía y desobediencia. Algunos abogan por no negar los privilegios del servicio en la iglesia a una persona que no ha sido bautizada, pero hay muchos otros requerimientos que la palabra de Dios pide al que desea servir. Si ni siquiera quiere empezar por bautizarse, no podemos esperar de tal. ¿De qué edad puede bautizarse una persona? No es bíblico bautizar niños antes de que hagan uso de razón, porque la palabra, por los labios mismos de nuestro Señor Salvador: el que creyere y fuera bautizado, éste será salvo. Deduzco que una persona tiene que creer con fe, para que por acto seguido y en obediencia a su palabra sea bautizada. Es imposible pedirle a un niño recién nacido que crea. Algunos, previendo que los niños pequeños no pueden creer, llevan padrinos
y los mismos padres ponen su fe en vez de la del niño, pero todo esto no tiene un respaldo escritural. Si un niño de 9 o 12 años puede dar razón de fe que profesa en Cristo Jesús, entonces puede ser bautizado, explicándole previamente en qué consiste el bautismo. Vuelvo a recalcar, respecto a que en algunas congregaciones se hace esperar a los nuevos convertidos, pasando por un largo periodo de aprendizaje antes de bautizarles, sin importarles que hay quienes sienten el deseo de hacerlo pronto. Insisto, no es el prolongado estudio o aprendizaje lo que hará que esa persona sea un buen cristiano.